Muévanla ya. Fuera de la zona de operaciones. La voz del oficial joven sonó áspera, ansiosa por imponer autoridad. Pero su tono se apagó en seco cuando la radio crujió con estática y una voz helada, con acento extranjero, atravesó el aire. Estamos cazando Spectre 6. Sabemos que está en su sector. Confirmen si está activa. El silencio se volvió sólido. Todas las miradas fueron hacia el rincón donde Evelyn Shaw estaba hace un instante. Pero ya no estaba. ¿Quién demonios era realmente? ¿Y por qué un canal enemigo, sin provocación alguna, mencionaba un nombre que en la base Greystone no se pronunciaba hacía años? El expediente decía, Evelyn Shaw, 36 años, técnica en logística y suministros, asignada al complejo oeste de Greystone. Inventarios, raciones, cronogramas de entrega. Siempre puntual, siempre callada. Una pieza más en la maquinaria invisible. Le decían yegua de exhibición. Al principio, como burla, demasiado impecable para el trabajo de almacén, uniforme planchado, moño perfecto, mirada fija que no parpadeaba ni con los gritos de los sargentos. Parecía hecha para un podio, no para un muelle de carga. Ella nunca corregía, nunca reía, nunca respondía. Rutinas estrictas, amaneceres fríos, cero charla. Incluso sus idas por café parecían maniobras tácticas. A veces, alguien notaba algo extraño. Las cajas que dejaba siempre estaban justo donde serían necesarias antes de que alguien las pidiera. Botiquines, munición, equipos de comunicación colocados con precisión quirúrgica. No era azar, era entrenamiento. Los veteranos lo veían. Los jóvenes se reían. Ella escuchaba cada palabra, cada señora falso, cada mirada de reojo. Hasta el día en que un error de carpeta la llevó a la sala de reuniones principal, en medio de una sesión de planificación de nivel 1. El oficial al frente la fulminó con la voz. ¿Qué hace aquí personal de apoyo? Se rieron algunos. Ella no discutió. Se disculpó y salió. Pero sus ojos, al cruzar la puerta, brillaron con algo frío, calculado. Nadie entendió que no habían humillado a una burócrata. Evelyn Shaw no siempre se había vestido de silencio. Su nombre de combate, Spectre 6, había comandado equipos en territorio enemigo. No llenaba papeles. Llenaba bolsas de cadáveres, de los otros. Hasta que todo se vino abajo en la operación Luz de Polvo. La misión debía ser limpia, rescate rápido de rehenes en las tierras Helix. Pero la inteligencia estaba adulterada. Zona de inserción minada, comunicaciones muertas, francotiradores listos. Su equipo, Sebo V, peleó como bestias, pero cayeron uno a uno. Ella salió viva, cubierta de ceniza y sangre ajena. En el interrogatorio, solo dijo: todos muertos. Mi decisión. Mi culpa. Renunció a todo. Nombre, rango, reputación. Greystone era perfecta para desaparecer, aislada, olvidada, una estación donde los fantasmas podían respirar. Allí pagaría su penitencia embalando cajas para que otros vivieran lo que su equipo no pudo. Pero esa noche, no hubo penitencia que la frenara. 15 millas al noreste, en el paso hecho 7, un equipo de reconocimiento había caído en una emboscada. Sin radio, sin bengalas, sin escape. Evelyn se movió como humo por el terreno, invisible, sin eco. Desde la cima de una cresta vio a 3 enemigos flanqueando a los últimos soldados en pie. Uno de ellos arrastraba a un compañero herido. Casco torcido, sangre en el arnés. Reconoció la cara bajo la visera rota, Dorné, el teniente que semanas atrás había pintado yegua de exhibición en su taquilla. El pasado golpeó como una explosión, pero no dudó. Un disparo. El enemigo más cercano cayó. Otro. El tercero no alcanzó a alzar su arma. Evelyn descendió y lo sacó del fuego. Quieto, susurró. Él la miró como si no fuera real. No hubo tiempo para explicaciones. Ella cubrió la retirada del resto con precisión letal. Cuando las fuerzas de apoyo llegaron, la emboscada estaba rota. Y en el canal interceptado, la frase que heló la sangre de todos. Spectre 6 está activa. Repito, Spectre 6 está en el terreno. Nadie habló. Solo vieron la silueta de la mujer desaparecer entre los árboles. 3 horas después la encontraron, sentada sola, limpiando barro de sus botas. No protestó cuando la llevaron con el coronel Hayes. Él la miró largo rato y la saludó. Un saludo que no era protocolo, sino respeto puro. Comandante Evelyn Shaw, Spectre 6, División Línea de Sombra, Sable V. Le debemos una disculpa. Ella no parpadeó. Su silencio decía más que cualquier palabra. Hayes abrió un expediente sellado.
Operación Luz de Polvo no fue un error suyo. Fue traición. Alguien en nuestras comunicaciones vendió la información. Algo en los ojos de Evelyn cambió. Una tormenta bajo aguas quietas. Entonces la puerta se abrió y entró Dorné, con el brazo vendado y la vergüenza marcada en la cara. Señora, no sabíamos. Las burlas, el apodo. Creíamos que nos reíamos de alguien blando. En realidad, nos reíamos de quien podía salvarnos. Ella lo miró con la calma de un francotirador. La próxima vez que no sepas la historia de alguien, pregúntale dónde ha estado. No qué hace. Dorné asintió. Y en ese instante, supo que estaba frente a una leyenda viva. Al amanecer, algo había cambiado en Fort Greystone. No eran las montañas blancas bañadas por el oro del sol, ni el aire más limpio de lo habitual. Era el pequeño parche dejado en su lugar habitual en el comedor. Tela negra, hilo dorado, bordado con un nombre que hasta ayer no existía para ellos. Sable V, División Línea de Sombra, CMDR Evelyn Shaw, Spectre 6. No hubo ceremonia. Ningún anuncio. Solo un símbolo silencioso, cosido por las mismas manos que antes escribían burlas en su taquilla. Dorné estaba cerca, rígido, como si las palabras pesaran demasiado. Señora, pensamos que quizá debería llevar algo que le encaje de verdad. Evelyn pasó el pulgar sobre el bordado. Se sentía más pesado que una armadura, y sin embargo, hogar. También queríamos pedirle algo, añadió él, tragando saliva. Que nos entrene. No solo lo de siempre. Lo real. Lo que no sale en los manuales. Ella miró a Dorné y luego a los rostros detrás de él. Caras jóvenes que hasta hacía días reían a sus espaldas, ahora erguidas, tensas, escuchando cada palabra. Por primera vez en años, Evelyn sonrió de verdad. 0600, traigan su equipo y sus preguntas. Tenemos trabajo. La noticia corrió como pólvora. A los pocos días, el cuartel entero amanecía antes. Soldados que nunca habían escuchado un silencio táctico aprendieron a moverse sin que los viera la luz, a leer el aire antes de un disparo, a liderar sin gritar. Pero lo más importante no estaba en los ejercicios. Estaba en la forma en que empezaron a mirar a su alrededor, buscando a los gigantes invisibles que caminaban entre ellos. La conversación en las radios enemigas se apagó. Tarbasor, el líder que había comprado la traición en Luz de Polvo, retiró todas sus operaciones del sector. No por refuerzos, sino por un solo nombre que no quería volver a escuchar, Spectre 6. Una tarde, Evelyn estaba en la valla sur, viendo el crepúsculo cubrir la línea de crestas. Dorné se acercó. ¿Alguna vez se arrepiente de haber vuelto? Ella tardó en responder. Durante mucho tiempo pensé que desaparecer era la forma de sanar. Me equivoqué. Algunas historias dejan de doler solo cuando dejas de esconderlas. Él asintió. Y en ese silencio, algo nuevo empezó a construirse. Sin embargo, en la oficina del coronel Hayes, la calma era solo fachada. El archivo de inteligencia recién desclasificado revelaba algo más. El traidor no estaba muerto ni preso. Y el nombre que figuraba en el informe hacía que el coronel no pudiera dormir. No, era un simple soldado corrupto. Era un oficial de alto rango, con acceso a las operaciones más delicadas, y estaba activo en otro sector. Hayes citó a Evelyn a su despacho al caer la noche. Quiero que vea esto, dijo, entregándole una carpeta. Dentro, una foto tomada con teleobjetivo, un hombre de traje militar impecable, barba recortada, mirada calculadora. En la parte inferior, el nombre, Comandante Aiden Crow. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia controlada. Era nuestro enlace en Luz de Polvo, dijo en voz baja. El que nos garantizó que la zona estaba limpia. Exacto, respondió Hayes. Y ahora dirige la seguridad en la base Strathmore. Evelyn cerró la carpeta despacio. ¿Por qué no lo han detenido? Hayes la miró con gravedad. Porque no tenemos pruebas físicas. Solo indicios. Y si lo alertamos, desaparecerá. Necesitamos a alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas. El silencio entre ambos fue una cuerda tensa. Evelyn sabía lo que él estaba pidiendo. No era una misión oficial. Era una cacería en territorio propio, contra uno de los suyos. Si lo hago, dijo ella finalmente, no habrá reportes intermedios. No habrá permisos. Solo el resultado. Eso es exactamente lo que quiero, contestó el coronel. Esa noche, Evelyn volvió a su litera, pero no durmió. Repasó mentalmente cada paso de la misión fallida, cada voz caída, cada detalle que en su momento no encajó. Ahora tenía un rostro al que atar toda aquella sangre. Y mientras en el cuartel los soldados dormían, ella preparaba una mochila distinta, ligera,
sin identificaciones, con lo justo para una entrada y salida rápidas. Al amanecer, estaría de camino a Strasmeur. Al salir, pasó por el patio de entrenamiento. Dorné y otros 4 practicaban en silencio, sudor y determinación en cada movimiento. Ella se detuvo un segundo, grabando la imagen. Sabía que quizá no volvería a verlos. Nadie la detuvo en la puerta principal. Nadie sabía a dónde iba. Solo Hayes, que la observó desde la ventana de su oficina, entendía que esa caminata hacia el horizonte no era una salida cualquiera. Era el inicio de la cacería de un fantasma, por otro fantasma. La Base Strathmore no era un destino que se pisara por accidente. En medio de una llanura árida y vigilada por torres de observación, era un nido de operaciones sensibles, con acceso restringido incluso para personal militar. Evelyn no entró por la puerta. Entró por la sombra. Usó un transporte de carga civil para acercarse, mezclada entre mecánicos y contratistas que descargaban suministros. El uniforme gris, sin insignias, y una gorra baja la volvían invisible. Nadie miraba 2 veces a una mujer que empujaba cajas, pero en su mente no había nada rutinario. Cada paso que daba la acercaba al hombre que había vendido a C.W. Edencrow, el mismo que sonrió en las reuniones previas a Luz de Polvo, garantizando que todo estaba controlado. Strasmore estaba organizada como un corazón militar, el centro de mando en el núcleo, rodeado de anillos de seguridad. Evelyn pasó el primero sin problema, dejando un palé en el depósito de municiones. El segundo requería credenciales, pero ella ya había interceptado una tarjeta de acceso en el bolsillo descuidado de un capataz civil. En el tercer anillo, las cámaras eran más densas y los pasillos más silenciosos. Aquí no había ruido de motores, solo el eco de botas y el murmullo apagado de operadores en salas selladas. Ella se movía como si el espacio le perteneciera, ni demasiado rápido para llamar la atención, ni tan despacio para parecer perdida. Al doblar una esquina, lo vio. Krell, de espaldas, observando un mapa proyectado en la pared, rodeado de oficiales. Su postura era impecable, su voz grave, sus manos marcando zonas con la precisión de un cirujano. Evelyn no se acercó. Lo estudió. La forma en que delegaba, el modo en que recibía reportes, y sobre todo, la ausencia de cualquier nerviosismo. Krell no actuaba como alguien que temiera ser descubierto. Eso lo hacía aún más peligroso. Sabía que no podía simplemente apuntar y disparar. No en un lugar así, no sin pruebas que pudieran sobrevivir al silencio de los pasillos. Necesitaba encontrar el canal de comunicación que él usaba con Vasor. Esa noche, en un almacén vacío de Strasmore, Evelyn armó una pequeña estación de escucha portátil. Las frecuencias militares estaban encriptadas, pero ella conocía el patrón de salto de banda que Vasor solía emplear. Lo había aprendido a fuego en Luz de Polvo. A las 2:13, la red de Krell emitió un destello. Un canal seguro, codificado, pero con un eco. El tipo de eco que aparece cuando la señal rebota en un repetidor improvisado fuera de protocolo. Evelyn sonrió. Era la grieta que necesitaba. Siguió la señal hasta un edificio lateral, aparentemente administrativo. Adentro, encontró una sala pequeña, apenas iluminada por el resplandor de una consola de comunicaciones. No había guardias, solo un técnico joven que dormitaba con auriculares puestos. Evelyn lo neutralizó sin ruido, un golpe seco en el cuello. En la consola, un registro de mensajes cifrados. No los podía descifrar allí, pero podía copiarlos. Extrajo un módulo de datos y lo guardó bajo su chaqueta. Antes de irse, dejó todo como estaba. El sueño del técnico no se interrumpiría hasta la mañana. Volvió a su litera temporal con la certeza de que lo que había robado era suficiente para derribar a Krell, si salía viva de la base. El día siguiente, Krell apareció en el comedor de oficiales. Sus ojos recorrieron la sala como un depredador oliendo el aire. Evelyn, disfrazada de personal de limpieza, notó cómo su mirada se detenía en cada rostro, buscando algo. En ese instante, supo que él ya sentía la amenaza. Tal vez había notado el leve cambio en el tráfico de comunicaciones. Tal vez alguien le había advertido de un movimiento extraño. Y entonces, Krell habló en voz alta, como si fuera un comentario casual. Interesante. Parece que tenemos una rata entre nosotros. La sala se congeló. Evelyn bajó la vista y siguió limpiando la mesa, pero su pulso se aceleró. Si él había olido su presencia, no tardaría en cerrar la trampa. Esa noche, el perímetro de Strasmore estaría más apretado que nunca. Y para salir con el módulo de datos, tendría que atravesar el centro del nido, con la serpiente despierta. La noche en Strasmore cayó como una losa.
Las torres de vigilancia proyectaban conos de luz que cortaban la oscuridad en ángulos precisos. Evelyn sabía que no podría escabullirse por los bordes. El perímetro estaba saturado de patrullas. La única salida era la más improbable, la que pasaba por el corazón de la base. Vestida con el mismo uniforme gris de contratista, llevaba una caja de herramientas como disfraz para el verdadero objetivo: ocultar el módulo de datos entre metal y cables. Caminaba a paso firme, cada músculo atento a la cadencia de los guardias. En el segundo anillo de seguridad, 2 soldados la detuvieron. Identificación. Ella entregó la tarjeta robada al capataz civil, con el mismo gesto automático que había practicado cientos de veces en operaciones encubiertas. El lector emitió un pitido verde. Paso libre, pero el tercer anillo no sería tan fácil. Habían colocado un escáner biométrico improvisado. Evelyn no tenía registro allí. El soldado que manejaba el puesto levantó la ceja. Este equipo no figura en el sistema. En un segundo, ella inclinó la caja para que un destornillador cayera al suelo. Se agachó, girando el cuerpo de forma que bloqueó la vista del lector mientras su otra mano desactivaba discretamente el panel con un pulso eléctrico de su muñequera táctica. El soldado golpeó el panel frustrado. Maldita máquina. Pasa, pero regístrate con el supervisor al salir. Ella asintió sin una palabra. Ya dentro del núcleo, cambió de dirección, siguiendo rutas de mantenimiento que conocía por instinto. Las entradas de ventilación eran más que conductos de aire, eran corredores invisibles que conectaban zonas críticas. En un tramo estrecho, escuchó voces. El coronel quiere un rastreo completo antes del amanecer, dijo una. Krell está seguro de que la intrusa aún está aquí, respondió otra. Intrusa. La palabra cayó como un disparo en su mente. No era Rata. Ya sabía que era una mujer. Eso acortaba la lista de sospechosos. Evelyn aceleró. Llegó al hangar central, donde los camiones de carga se preparaban para un convoy al amanecer. Subió a uno, ocultándose entre redes y lonas. Pero antes de que pudiera acomodarse, una voz resonó detrás de ella. Pensé que los fantasmas no dejaban huellas. Se giró. Eren Crow estaba allí, con un fusil colgado del hombro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No esperaba encontrarte tan pronto, dijo él. Pero supongo que una parte de ti quería que esto pasara. Evelyn no respondió. Sabía que cualquier palabra sería una señal. Krell dio un paso más cerca, como si quisiera medir la distancia exacta entre ellos. Podría entregarte ahora mismo, continuó. Pero eso sería aburrido. Prefiero entender que te trajo hasta aquí. Ella dejó que el silencio se alargara, luego movió apenas la cabeza hacia la salida del hangar. ¿Sabes por qué? Por un instante, la sonrisa de Krell se torció. No de culpa, sino de reconocimiento. Luz de polvo, aún te persigue. Evelyn tensó la mandíbula. No me persigue. Me guía. Él la observó como si evaluara un arma en perfecto estado. Si crees que tienes algo que me incrimine, no saldrás viva de esta base. Entonces tendrás que intentarlo. Fue el punto de quiebre. Krell levantó la mano y 2 soldados aparecieron desde las sombras. Evelyn no dudó, lanzó la caja de herramientas a uno, desviando su rifle, y rodó bajo el brazo del otro. En la confusión, disparó 2 ráfagas cortas que derribaron las luces del hangar. El caos fue inmediato. Gritos, pasos apresurados, alarmas. Evelyn aprovechó la oscuridad para escalar por la estructura lateral y colarse en un pasillo de servicio. Atrás, la voz de Krell resonaba furiosa. Cierren todas las salidas. Ella no puede escapar. Pero Evelyn ya no huía a ciegas. El módulo de datos estaba seguro. Solo necesitaba llegar al convoy antes de que se moviera. Y si lograba salir, Krell no solo quedaría expuesto, quedaría marcado como el traidor más peligroso de las fuerzas. Afuera, los motores rugían. Tenía segundos. El rugido de los motores cubría el latido acelerado de Evelyn. El convoy estaba a punto de salir y el perímetro del hangar se cerraba como un cepo. Se deslizó bajo un camión, arrastrándose sobre el polvo y el aceite, hasta alcanzar el tercero de la fila. Esperó a que un soldado pasara y, cuando el ruido de sus botas se perdió, subió a la plataforma trasera y se ocultó bajo una lona de lona pesada. El camión arrancó. Cada bache era un golpe en sus costillas, pero el sonido de las puertas del hangar cerrándose detrás fue un alivio brutal. Lo había logrado, o al menos eso creyó. A las pocas millas, un chirrido de radio en la cabina. La voz de Krell, cortante. Unidad 3. Revisen su carga. Tenemos confirmación de que la intrusa podría estar con ustedes. El conductor frenó de golpe.
Evelyn escuchó el crujido de botas acercándose. No tenía margen para esconderse más. Sacó el cuchillo de combate, aguardó. La lona se levantó y una linterna la cegó. El soldado apenas pudo inhalar antes de que ella lo atrapara por el cuello, lo derribara silenciosamente y lo dejara inconsciente. Trepó a la cabina, golpeó al copiloto contra el tablero y empujó al conductor fuera de la carretera. El camión, ahora bajo su control, tomó un desvío hacia un paso de mantenimiento que recordaba de antiguos mapas. No había tiempo para disimular, aceleró a fondo, sabiendo que la persecución sería inmediata. En el retrovisor, luces de vehículos acercándose. El rugido de motores aliados que, en ese momento, eran enemigos. Evelyn sacó el módulo de datos del escondite y lo aseguró en un bolsillo interno. Si todo fallaba, lo destruiría antes de dejar que Krell lo recuperara. Un disparo rompió el espejo lateral. Otro, la puerta. El vehículo temblaba bajo la presión de las balas. Pero Evelyn giró bruscamente, metiéndose en un túnel de servicio estrecho, donde los perseguidores tendrían que frenar o destrozar sus vehículos. El eco de los motores disminuyó. Silencio. La oscuridad del túnel era casi total, pero para ella, eso era ventaja. Condujo a ciegas, guiándose por la memoria y el instinto. Al final, una reja oxidada bloqueaba el paso. Sin dudar, la embistió. El camión crujió, pero cedió. Afuera, el aire helado de la madrugada y la vasta extensión del desierto. Evelyn abandonó el camión, tomó una motocicleta camuflada que había dejado allí semanas antes por si alguna vez necesitaba una salida así y se lanzó hacia el horizonte. 3 horas después, en un punto de encuentro acordado con Hayes, entregó el módulo de datos. El coronel lo tomó sin palabras, pero sus ojos lo decían todo. Contenía lo que necesitaban para desmantelar a Krell. No irá tranquilo, advirtió Evelyn. Él sabe que lo tengo marcado. Hayes asintió. Lo sé. Y por eso no vamos a ir por él ahora. Vamos a dejar que piense que puede recuperarse. Cuando baje la guardia, lo tomaremos. Evelyn no discutió, pero en su interior sabía que no estaba dispuesta a esperar. Krell era una herida abierta que no se cerraría mientras siguiera respirando. De regreso a Greystone, el ambiente era distinto. Los soldados entrenados por ella ya no eran los mismos. Sus movimientos eran precisos, sus miradas alertas. Dorné se le acercó con un reporte en mano. Tenemos señales de actividad de Vasor cerca del cañón de hierro. No parece una ofensiva, más bien, un traslado apresurado. Evelyn lo miró fijamente. Vasor no se mueve sin motivo. Y si lo hace deprisa, es porque Krell le ha dado la orden. Dorné entendió al instante. ¿Quiere que preparemos un equipo? Ella respiró hondo. No. Esto lo haré sola. Él apretó la mandíbula, pero no discutió. La última vez que alguien subestimó a Spectre 6, no vivió para contarlo. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Evelyn partió hacia el cañón de hierro. El eco del motor se perdió pronto en la inmensidad, pero en su mente, el sonido que dominaba era otro, la voz de Krell, segura, arrogante, creyendo que aún controlaba la partida. Estaba a punto de descubrir que no. El cañón de hierro era un laberinto natural de paredes afiladas y ecos traicioneros. Allí, cualquier ruido podía delatarte o confundirte. Evelyn se movía a pie, ligera, cada paso calculado para no soltar una piedra. Había localizado el campamento de Vasor gracias a las coordenadas interceptadas antes de salir. No era una base improvisada, había carpas reforzadas, generadores, guardias con visión nocturna. Pero algo en el ambiente estaba mal. Demasiado silencio para una operación en movimiento. Desde una cresta, observó. Varios vehículos estaban listos para partir, pero los motores apagados. Los hombres de Vasor parecían esperar algo, o a alguien. Entonces lo vio, Erin Crow, bajando de un todoterreno negro, hablando con Vasor como si fueran socios de toda la vida. Evelyn apretó los dientes. No era una simple transacción. Krell le entregó un maletín metálico, y Vasor sonrió con la satisfacción de quien acaba de ganar una guerra sin disparar. Ella no sabía qué había dentro, pero sí que no podía permitir que saliera del cañón. Se deslizó hacia un flanco menos vigilado, avanzando por una grieta en la roca. Al llegar a la altura del perímetro, lanzó una pequeña carga de distracción hacia el lado opuesto. La explosión fue seca, suficiente para hacer que 2 guardias se alejaran. Entró sin ruido. Cada paso la acercaba al maletín. Krell estaba de espaldas, concentrado en una pantalla táctica. Vasor bebía de una cantimplora, relajado, confiado. Evelyn sacó su pistola con silenciador y se colocó a 10 metros. Ponlo en el suelo, dijo,
su voz firme como el acero. Ambos giraron. Vasor apenas tuvo tiempo de abrir la boca antes de recibir un disparo limpio en el hombro. Krell, en cambio, no se movió. Sonrió, como si hubiera esperado este momento. Sabía que vendrías, dijo. Y también sé que no me matarás aquí. Evelyn avanzó, manteniendo la mira fija en su frente. ¿Por qué no? Porque quieres que me pudra vivo, que pierda todo antes del último aliento. Y eso requiere un escenario más grande que este cañón. Ella no respondió. Tomó el maletín, lo aseguró a su espalda y retrocedió hacia la salida. Krell no la siguió, pero su voz la alcanzó entre las sombras. Te encontraré, Evelyn. Esto no ha terminado. De regreso a la cresta, activó la radio codificada. Objetivo asegurado. Necesito extracción inmediata. El helicóptero llegó minutos después, levantando una tormenta de polvo que cubrió todo el cañón. Vasor y sus hombres quedaron cegados, incapaces de seguirla. En vuelo, abrió el maletín. Dentro, documentos y dispositivos que confirmaban no solo la traición de Krell, sino un entramado de operaciones encubiertas que vinculaban a media docena de altos mandos con facciones enemigas. Aquello no solo derribaría a Krell, sacudiría los cimientos de todo el comando. De vuelta en Fort Greystone, Hayes escuchó su reporte con el rostro pétreo. Esto es dinamita, dijo. Si lo filtramos de golpe, habrá una purga, pero también caos. Evelyn lo miró sin parpadear. El caos es preferible a seguir combatiendo con serpientes en nuestras filas. Hayes asintió. Te protegeré mientras pueda. Pero cuando esto salga, todos los que están en esa lista te querrán muerta. Ella sonrió apenas. Que lo intenten. En las semanas siguientes, Greystone se transformó. El entrenamiento que Evelyn había instaurado se intensificó. Las conversaciones enemigas sobre Spectre 6 se multiplicaron, llenas de cautela y temor. Y aunque Krell había desaparecido, su sombra seguía rondando como una deuda pendiente. Una noche, mientras patrullaba sola el perímetro, Dorné se le acercó. ¿Cree que volverá?, preguntó. Evelyn miró hacia la oscuridad más allá de las alambradas. No lo creo. Lo sé. El viento sopló frío, trayendo el eco lejano de un motor. Y en ese instante, supo que la partida no había terminado. Krell seguía ahí fuera. Y cuando regresara, no sería para hablar. Pero Evelyn Shaw, Spectre 6, ya no era una sombra que se escondía. Era la tormenta que llegaba sin aviso.